Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta ocasión estamos en nuestro episodio 137. Los acompaña Víctor Dalos, a mí me encuentran en @vdallos y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. En el podcast de hoy, César precisamente nos trae un juego que combina un par de géneros. Ya ustedes han visto el título, pero César nos va a contar de qué se trata y qué nos deja escuchando. El juego se llama 13 Sentinels Aegis Rim y los voy a dejar escuchando una canción que se llama To the Final Battle. Certain Sentinels Aegis Rim. Es un título, pues, cuando uno ve la portada, ve un montón de personajes anime, pero no queda muy claro realmente qué tipo de juego es. Cuéntenos, César, primero, qué tipo de juego es, en dónde salió, cómo le fue. Listo, el juego efectivamente es una mezcla de géneros un poquito extraña, no es la primera vez que la veo, pero digamos que era una de las primeras veces que la juego. El título es aventura gráfica o novela gráfica mezclada con un juego de estrategia en tiempo real. Fue desarrollado por Vanillaware y publicado por Atlus. Salió inicialmente para PlayStation 4 el 22 de septiembre del 2020 y el 12 de abril del 2022 recibió una versión para Nintendo Switch. Yo solo lo jugué está ahí, en ¿no? PlayStation 4. Sí, este solo está ahí, no ha salido en PC, en ninguna otra plataforma. Ya nos comentó algo, Vanillaware es una compañía que ya hemos mencionado aquí en otro par de podcasts. En el podcast 103 de enero del 2022, cuando hablamos de Odin Sphere Leif Thrasher, mencionamos que más adelante les íbamos a traer otro juego de esta misma compañía y pues esta es la ocasión en la que vamos a hablarles de la empresa. Ya les habíamos mencionado un poquito brevemente algo sobre la compañía cuando hablamos del desarrollo, del sufrido desarrollo de ese Odin Sphere, pero pues es que esto se remonta a muchos años atrás. El estudio fue fundado por George Kamitani en febrero del 2002. Como ya les habíamos comentado, este es un veterano de la industria que empezó por allá a trabajar en los años 80 en compañías como Capcom y Atlus. A mediados de los 90 empezó a trabajar de manera independiente y luego del rotundo fracaso que él representó de Princess Crown para Sega Saturn, fue agregado a la lista negra de desarrolladores y le costó muchísimo trabajo conseguir un nuevo proyecto. Finalmente Enix le dio la oportunidad con un título que se llama Fantasy Earth Zero. Es un desarrollo que iba a ser muy pequeño. Finalmente creció un montón, así que Kamitani decidió fundar su propia compañía para facilitar todos los temas de logística. Así fue que nació Puraguru, que era como se llamaba inicialmente la empresa. El desarrollo de ese juego cambió mucho desde la premisa inicial, que era acerca de vampiros, a una temática de fantasía medieval. Y en 2004 Square Enix decidió prescindir de los servicios de Kamitani y de su compañía, y las cosas, la verdad, no terminaron para nada bien entre los dos contactos. Ese fue el año, en 2004, en que la empresa cambió de nombre, pasó a llamarse Vanillaware. La razón de ese nombre es porque el fundador quería evocar la popularidad eterna y permanente del helado de vainilla. Así que sí, es Vanillaware porque el sabor a vainilla. El primer juego que lograron publicar fue para PlayStation 2, fue el Odin Sphere original en 2006. Como ya les comentamos antes cuando hablamos de ese título, el desarrollo fue bastante complejo y a pesar de que se completó
en 2005 Atlus decidió retrasar la salida para que no afectara sus otros lanzamientos, sus otros proyectos que tenía ya programados. Entonces Kamitani, para no quedarse sin fondos, hizo que Vanillaware desarrollara en tiempo récord un segundo título que se llama Green Grimoire, que es un juego de estrategia en tiempo real. Y Atlus, porque Atlus le había decidido que no les iba a dar más proyectos hasta que no ver los resultados financieros de Oni the Sphere, y pues dejar una compañía parqueada por varios meses sin recibir ingresos es prácticamente declararla en bancarrota. Afortunadamente los resultados financieros de Oni the Sphere fueron buenos, positivos, teniendo en cuenta pues el esfuerzo que se realizó, el tamaño del equipo. Con esos fondos que recibieron por ese trabajo, consiguieron pagar un préstamo personal que el dueño de la compañía había hecho, repartieron bonos y financiaron el siguiente juego, un título que es de acción que se llama Muramasa de Demon Blade. De este juego hicimos la reseña para Wii. Este también lo jugó Víctor, ¿cierto? Sí, ese está en Wii y tiene otra versión para Vita. Sí, señor. Este proyecto lo compró Marvelous Entertainment, que les ayudó a financiarlo. Con un mejor flujo de caja, la empresa trató de trabajar de manera simultánea en dos proyectos. El segundo título era un juego llamado, a ver si lo pronuncio bien, Kumatanchi para Nintendo DS. Lo sacó adelante Shigetake, que era uno de prácticamente los miembros fundadores de la empresa, pero para hacerlo el pobre hombre tuvo que hacer el papel de director, artista principal y animador. O sea, era un equipo bastante reducido, le tocó ponerse varios sombreros. Después del lanzamiento de Muramasa, volvieron a trabajar de nuevo solo en un proyecto al tiempo. En 2011 sacaron un título que se llama Grand Knight's Story, publicado también por Marvelous Entertainment para la PSP, solo en Japón, y este es un título de estrategia por turnos. En 2013 lanzaron Dragon's Crown para Vita y PlayStation 3, un título que mezcla elementos de beat'em up y rol. Les fue impresionantemente bien, creo que es el título más vendido y más popular de la compañía. Entonces, con esos resultados, propusieron hacer 4 proyectos, no necesariamente de forma simultánea, sino más bien como, oiga, estos son nuestros proyectos a largo plazo y vamos a tratar de empezar el primero, y cuando vayamos ya avanzaditos, entonces empezamos a hacer los elementos básicos del siguiente, y así como para mantener un flujo constante de trabajo, pero no cometer el error que cometieron cuando estaban trabajando con Muramasa y este otro título de Nintendo DS, porque prácticamente en ese momento reventaron al pobre director, que dijo no quiero volver a que me pongan a hacer estas maromas de cómo hacer 10 trabajos al mismo tiempo. Entonces los 4 proyectos que empezaron a trabajar fueron, primero, el remake remaster de Muramasa pero para la PlayStation Vita, un remake de Oni Sphere, y llevar al Dragon's Crown a plataformas más actuales. Y finalmente un título original. Ese título original era 13 Sentinels. El proyecto más reciente que tiene la empresa es una versión mejorada del Green Grimoire para PlayStation 4 y Nintendo Switch, que salió en Japón en julio del 2022 y que ya se confirmó que sale en América en 2023, febrero, marzo del 2023, ya no recuerdo la fecha exactamente, pero pues estoy haciendo fuerza para que él se lo va a lanzar Exit, si mal no recuerdo, y pues se ve bastante interesante, y ellos tienen siempre la costumbre de que lanzan ediciones físicas con alguna pendejadita del día 1. Como es un remake / remaster,
Ya también confirmaron que sale a un precio un poquito reducido, no sale a los 60 o 70 dólares dependiendo de la empresa con que usted maneje, sino que va a salir a 50 dólares, entonces también ya lo tengo en la mira para una futura compra. Sí, Y hasta ahí mi resumen de Vanillaware. Entiendo que este Green Grimoire que comentabas que es de estrategia, aparte también ya anunciaron que recientemente también piensan lanzarlo para PlayStation 5, una versión con gráficos un poquito mejorados, y tienen como, digamos que varios juegos ahí pensando que traerlo también a estas consolas más actuales. Listo. Vanillaware es una compañía que conocemos aquí, no por mucha cantidad de juegos. Mencionó César varios de ellos, pero en nuestra página tenemos apenas un par. Y hoy vamos a completar un tercer juego. Tiene diferentes tipos de géneros y como ya habías comentado, aquí hay novela gráfica, luego la historia sí o sí tiene que ser importante. Yo empecé a jugarlo, pero estoy súper enredado. No sé, César, cómo podría explicarnos de qué se trata la trama de este 13 Sentinels. Efectivamente, pues por todo el tema de que es una novela gráfica, una buena porción del juego es la novela gráfica, la trama es el eje principal del juego. Es muy interesante, pero también es muy difícil de entender y al mismo tiempo de explicar, porque no les puedo contar demasiado sin dañar mucho la experiencia. Les voy a dar así como un contexto y una breve... Sí, yo creo que por ahí es que va el tema, más como un contexto de que por qué es un centinela, por qué 13 y ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, primero que todo, pues la historia se vive a través de las perspectivas de 13 personajes diferentes. Se cuenta de forma no lineal, es decir, yo puedo dentro de los 13 personajes, pues al inicio solamente me van liberando uno a uno, pero ya hay un punto en que tengo los 13 disponibles al tiempo y puedo seleccionar avanzar la trama de cada uno por aparte. Pero para terminar el juego tengo que completar las historias de los 13 porque están estrechamente entrelazadas. La mayoría de los eventos se concentran en Japón en el año 1985, pero adicionalmente hay temas de saltos temporales. No son a cualquier época, son saltos temporales de a 40 años. Podemos en algún momento, el juego nos lleva a 1945, o vamos al 2025, o vamos hasta el 2065. La idea general o la trama general es que estamos librando una batalla, la batalla final contra unos monstruos gigantes que se llaman Deimos, o que pues popularmente se conocen como Kaijus o monstruos gigantes, que atacan en 1985 y nos van contando con cada personaje cómo llegamos a ese punto de la historia, quiénes son los monstruos, qué pasó en cada época, cómo se relacionan los personajes, de dónde salieron los centinelas, que son unos robots gigantes con los que nosotros nos enfrentamos a esos monstruos, y por qué podemos usarlos, por qué esos 13 y no cualquier otra persona del mundo en el que vivimos. Como decía Víctor, el tema de la trama es bien enredado. Nos toca prestarle muchísima atención porque pues los saltos entre los personajes, entre las diferentes líneas del tiempo, hacen dificilísimo seguirlas, pero también es muy llamativa y está muy bien contada porque cada personaje es muy interesante, tiene sus propias personalidades, tiene sus propios eventos y sí, se cruzan en muchos puntos, pero el tema de que como no es lineal, es decir, yo puedo, no sé, empezar con el personaje 1 y de pronto conoce al personaje 3. Pero cuando yo juego el personaje 3 no necesariamente continúo con la historia, sino pues me pueden estar contando lo que le pasó en paralelo, lo que le pasó hace muchos años, lo que le pasó en el futuro, lo que le pasó hace 40 años, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicada, pero también es uno de los puntos más atractivos. Eso sí, al final hay giros y giros de los giros y giros sobre los giros de los giros. Entonces es bien enredada. Hay muchos personajes que como que se repiten y como van saltando entre los años. Es complicado de seguirla y muy, muy japonés. Hay bastantes
tropos propios del anime. Ujú. Sí, El eso iba a personaje que es comentar. así, el personaje. Que la historia, si bien tiene esos temas temporales de pues, 1985 y ese tema de los viajes en el tiempo, se pueden como ubicar mucho en esos animes en donde precisamente hay ciencia ficción y hay viajes. Y aparte, nuestros personajes también tienen muchos de esos personajes clichés de la estudiante que es esto introvertida y cosas así, o el héroe típico, pero digamos que buscan en 13 personajes que sean bastante diferentes unos con otros y no todos tienen ni la misma edad, ni la misma motivación. Eso me pareció entretenido porque incluso cuando cambian de tiempo como que se crean relaciones entre ellos, pero no son del mismo tiempo. Sí, exacto. En algún momento este grupo de personajes es de este año y ahora todos están viviendo en 1985. Entonces, a pesar de que pues tienen cronológicamente más o menos la misma edad, vienen de épocas diferentes y hay un eje central que es una escuela en la que a todos fueron a esa escuela, o ya sea hace 40 años, en el momento actual, dentro de 40 años, etcétera, etcétera. Es bien entretenida, la verdad es el misterio es muy interesante. La forma de contarlo está muy bien escrito los diálogos y de verdad es muy interesante ver la motivación de cada uno de los personajes porque son muy diferentes entre sí. Y hay muchos misterios que los atrapan en todo momento. Estamos hablando de una novela gráfica y nosotros ya hemos hablado creo que de una, recuerdo ¿cómo se llama esta? Elite, se me olvidó el nombre. Steins Gate. Steins Gate, sí, correcto. Ya hablamos de una. Y cuando se habla en una novela gráfica de jugabilidad, es complicado, digamos que no es solamente ver pasar conversaciones. Aquí la gracia que tenemos es que podemos de alguna manera interactuar un poco. Y también nos mencionabas que tenemos RTS, juego de estrategia en tiempo real. ¿Cómo los mezclan? Yo, como le he dicho, he jugado un poco y tengo más o menos una idea, pero no sé si más adelante se mezcla un poquito más. Vamos por partes. ¿Cómo es el tema de la novela gráfica primero? Antes que eso, hay que aclarar, no los mezclan de ninguna manera. Esencialmente son como dos juegos pegados. Entonces, pues cada uno está completamente separado del otro. Las mecánicas son completamente diferentes, mecánicamente son completamente diferentes. Lo que sucede es que, digamos que los combates, la estrategia en tiempo real es lo que está sucediendo actualmente. Y eso va avanzando a través de misiones y estas misiones nos bloquean en cierto punto y nos dicen no puede seguir avanzando porque tiene que saber qué fue lo que le pasó a los personajes para contarle el siguiente elemento. O al revés, si usted empieza por el tema de la novela gráfica, lo que hacen es que le vamos a contar qué fue lo que pasó. Y para contarle esto sería un spoiler de la batalla. Entonces vaya a la batalla, en la batalla le vamos a contar otro pedacito y ahí sí puede continuar hablando, manejando lo del tema de la novela gráfica. Y evidentemente son dos etapas que están claramente diferenciadas. Se puede progresar de manera independiente, como le digo, hasta que llega un punto en que nos dicen no, vaya y pelee. O al revés, no, vaya y vea historia. La primera parte, y es como la más sencilla, entonces la voy a explicar primero, es lo que ellos llaman la remembranza. En esta es que el título funciona como una novela gráfica interactiva. Seleccionamos uno de los 13 personajes, vemos los eventos que nos hacen avanzar la trama, usualmente elegimos con quién hablar de los personajes en la pantalla, entonces en este momento es un juego en 2D, en el que movemos libremente nuestro personaje y si nos acercamos a cualquier elemento podemos interactuar con él de manera muy sencilla. Usualmente pues son cosas premarcadas, entonces nos dicen vaya y traiga los papeles, entonces los papeles están en una mesa, usted se acerca y puede con un botón interactuar con los papeles. Si puede hablar, él maneja automáticamente los diálogos.
con los personajes que estén en pantalla y con los que se puedan hablar. Y si uno quiere moverse o salir a la otra pantalla, simplemente mueve el personaje hasta el borde y le dice, quiero ir para allá. Y el juego me dirá, sí, lo puedo dejar ir hasta allá. O si definitivamente no, tengo que hacer algo en esta pantalla, simplemente el juego no me deja avanzar. En estos momentos lo que tenemos es que, como se pueden hablar con los diferentes personajes, ellos nos van dando pistas, nos van dando información acerca de lo que nos esté sucediendo en ese momento, que tuvimos una visión, que recordamos algo, que nos pusieron una tarea, lo que sea. Y a medida que ellos nos van dando esa información... Sí, o el personaje ya tiene como un pensamiento ahí en la cabeza. Entonces lo que a mí me pasaba es que llegaba, por ejemplo, con una muñequita y ella se iba a hablar con sus compañeras del salón, pero tenía un pensamiento ahí como en mente. Y cuando uno entraba, ella tiene un monólogo, habla con ella misma en donde tiene un sueño y dice, ¿por qué tuve ese sueño tan raro? Y le sale alguna palabra clave y puede o no que esa palabra clave sirva para interactuar con alguno de los otros personajes que está ahí en el salón. Efectivamente, eso es lo que ellos llaman dentro del juego la nube de pensamiento, y lo que hacen es, oiga, a medida que voy hablando con los otros, ellos me dan palabras claves. Yo puedo después reflexionar sobre esas palabras claves y utilizarlas para otras conversaciones o para continuar la misma conversación. Y el juego es muy claro cuando, oiga, esa palabra clave la puedo usar aquí. Puede que finalmente no tenga ningún efecto, pero él es muy evidente como, oiga, normalmente usted habla, en el caso de PlayStation, con el botón X, pero cuando algo es interactivo, cuando tengo que usar una palabra clave, me aparece el triángulo, porque es que tengo que sacar esa idea de la nube de pensamiento. Y pues eso es prácticamente todo. La verdad, el tema, a pesar de que hay como bastantes opciones, el juego realmente es muy lineal. O sea, el juego no me da de verdad muchas alternativas de que si me voy por el camino A o me voy por el camino B. No. Para poder yo avanzar, él maneja como un flujo de decisiones, pero para ir al siguiente cuadro tengo que saber por lo menos estas palabras claves. Una vez consigo esas palabras claves, puedo avanzar como a la siguiente escena. Pero asimismo puedo abrir un otro flujo, pero para ese otro flujo necesito otras palabras claves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en el primer flujo me dan esas palabras claves que necesito para poder asistir al segundo, y a veces como que me repiten escenas para decir, oiga, ahora váyase por el siguiente flujo. Pero realmente es muy, muy lineal. O sea, si de verdad si hay una o dos caminos divergentes, eso es mucho. Todo lo demás es bastante lineal. Es ponerle atención a lo que nos están diciendo, utilizar la nube de pensamientos y responder adecuadamente para seguir avanzando dentro de la historia. Yo sí eso me es en cuanto a la novela gráfica. Sí, yo en la novela gráfica me alcancé a trabar en algún punto porque no me dejaban salir de un sitio y resulta que tenía que hacer alguna acción con algún personaje que pareció yo no lo había identificado. Pero sí me di cuenta que igual lo que pude hacer fue, bueno, mientras averiguo qué tengo que hacer, corté la historia de ese personaje y me fui con otro. Entonces eso me permitió como seguir jugando y ya después me devolvía a donde me había trabado. Eso, digamos que te limita en el avance, es decir, es como si tuvieran capítulos todos, ¿no? O como niveles de historia. Sí, porque cada uno le dicen, oiga, usted lleva el 0% de la historia de este personaje, y cada capítulo lo lleva más o menos como el 13, 20% del personaje, depende, porque hay unos personajes que tienen más capítulos que otros, pero pues él le dice, listo, y aquí la historia continúa. Ahora, ¿quiere seguir con ese personaje o quiere cambiar de personaje? Y usted decide qué se le acomoda mejor. Así hasta que finalmente le bloquea el progreso y le dice, listo, ya no puede avanzar más en la historia, vaya y pelee. Ok, listo. Entonces ahí salimos de la novela gráfica y nos pasamos al juego de estrategia. Sí, el modo de la estrategia dentro del juego se llama modo de destrucción. Entonces aquí es donde usamos nuestros centinelas en combates de estrategia en tiempo real. Podemos llevar hasta 6 personajes a la ofensiva y los demás que estén disponibles se quedan protegiendo una terminal. El objetivo casi siempre o en la mayoría de los niveles es simplemente eliminar todos los enemigos que normalmente llegan en hordas y
o aguantarlos el suficiente tiempo para activar un ataque especial que los destruye todos por nosotros. Entonces, o podemos irnos a la ofensiva para tratar de eliminarlos todos, o tratar de solamente de resistir. Con cada centinela podemos elegir nuestra acción. Todo se desarrolla en tiempo real, pero podemos pausar en cualquier momento para tomar decisiones. Una vez seleccionamos la acción, debemos esperar un momento para que la unidad esté nuevamente disponible, dependiendo de la acción que hayamos utilizado. Y cada acción consume puntos de energía. Cada centinela arranca con 600, 700 puntos de energía. Y hay acciones que son gratuitas. Por ejemplo, los ataques básicos. Normalmente todos los centinelas tienen 1 o 2 ataques básicos que no les consumen nada de energía. Y ahí en adelante hay unos que consumen 50, 100, 200, 250, hasta 800, hasta 600. Creo que es el ataque que consume más energía de todos los que hay disponibles. De estos ataques, pues lo que les digo, arrancamos con todos los centinelas, pero podemos equipar hasta 6. Al destruir a los enemigos y también al progresar la historia, la trama, recibimos el equivalente a puntos de experiencia. Ellos los llaman desechos, fragmentos, scraps. Uh-huh. Estos nos sirven para varias cosas: para comprar nuevos ataques, para mejorar los ataques que ya tenemos, o para subir las habilidades básicas del centinela. Tenemos 6 habilidades básicas, entonces podemos decirle, no, quiero meterle a defensa, o a vida, o a velocidad, o a ataque, o lo que sea. Y estos últimos se pueden usar, cada centinela, los centinelas no se pueden usar de forma indefinida. ¿Qué significa eso? Pues digamos que sacando una página del guión de una serie o de la película como Pacific Rim, usar los centinelas tiene un costo mental para nuestros protagonistas. Entonces, si yo, por ejemplo, uso al personaje 1 en el primer combate, lo vuelvo a usar en el segundo combate, él se dice que está exhausto y no puede participar en el tercer combate. Entonces hay que dejarlo descansar. Entonces recordemos que por cada misión yo puedo escoger hasta 6. Entonces hay que irlos rotando de manera como estratégica, porque cada centinela, o hay diferentes tipos de centinelas. Hay 4 generaciones en total, y cada generación tiene fortalezas y debilidades. Para darles un ejemplo, la primera generación es muy buena en combates cuerpo a cuerpo, pero es pésima para enfrentarse a enemigos aéreos. Entonces, si yo me llevo varias veces a mi equipo de generación 1, primero puedo estar en problemas si me enfrento contra enemigos aéreos, porque no voy a tener realmente cómo hacerle suficiente daño. Y segundo, pues van a estar agotados muy rápidamente. 2 combates y me tengo que dejarlos descansar. Entonces siempre hay que tratar como de llevar una combinación. Está como balanceada la distribución, 4 generaciones diferentes y cada una diferentes fortalezas y debilidades. Sí, ahí por ejemplo, digamos, esa fue la parte donde yo más avancé, porque pues los robotcitos se pintan ahí con un mapa que es como que de vista isométrica o top-down más bien. Sí, es como una vista superior. Uh-huh. Y las unidades pues se representan con el muñequito del robot que está ahí peleando. Y entonces lo que dice César, hay unos que por ejemplo son muy rápidos, se mueven rapidísimo para poder acercarse a luchar contra los otros. Hay otros que son buenísimos para hacer disparos de lejos. Hay otros que sirven como para cubrir áreas. Entonces cuando hay muchos enemigos también se utilizan bien. Y pues vale la pena como revisar contra qué me voy a enfrentar, si dejan, porque no siempre dejan, según me pareció. Ellos le dan a uno algún tipo de pista al iniciar la misión. Le dicen, aquí nos enfrentaremos a enemigos de este estilo. Pero asimismo, en cada misión le dan a uno objetivos secundarios. Por ejemplo, termine la misión usando solamente esta cantidad de centinelas, o utilice solo de esta generación, o tiene que traer a tal personaje
para la batalla. Y eso le da bonos adicionales al final de la misión y le da unos puntos de misterio. Esos puntos de misterio realmente lo que hacen es desbloquear como una lista de coleccionables, y esa lista de coleccionables pues complementan la historia, pero pues es como una enciclopedia de absolutamente todo lo que pueda aparecer. Listo. Y el cambio entre juegos se hace en un menú. De verdad que sí, ahora que lo describe César, parece que fueran dos juegos así pegados, porque incluso hasta sale un menú y es como elija el juego de historia de la novela gráfica o elija el juego de estrategia. Sí, tal cual. Dos temitas que vale la pena mencionar. La longitud del juego depende un poquito de la velocidad a la que usted lea, y si quiere escuchar los diálogos narrados o si prefiere solamente leerlos un poquito más rápido. Pero normalmente estamos hablando de 30 y muchas horas, casi llegando hasta las 40, dependiendo de qué tanto usted rejuegue misiones de combate para hacer puntos adicionales y mejorar más los centinelas. Y cuando hablamos de la distribución, de qué proporciones combate versus qué proporciones novela visual, yo personalmente diría que la proporción es más o menos 25% combate, estrategia en tiempo real, y 75% novela visual. En el tiempo, sí, porque los combates tampoco son muy largos. No, esencialmente hay que sobrevivir por 2 minutos, pero como usted está pausando todo el tiempo el combate para tomar decisiones, realmente las batallas se demoran máximo 10 minutos. Y pues son la 10 dificultad, de pronto César lo empezó a jugar antes de que yo lo jugara, y lo primero que me dijo es ponga el combate apenas pueda, póngalo en una dificultad un poquito más alta, y sí tenía razón, porque digamos que está hecho si no tienes experiencia de pronto en ese tipo de juegos. Pero si ya la tienes, sí se nota que pues no hay, los personajes son muy fuertes o los enemigos no son suficientes como para ponerte problemas. Sí, esencialmente el juego está pensado más como la proporción es más novela visual que juego de combate en tiempo real. Los desarrolladores pensaron en función de que la gente no se bloqueara con el combate en tiempo real. Y de todas las misiones, o sea, a uno le da una calificación al final del combate en diferentes categorías, A, C, creo que es la más bajita, C, B, A y S. Y con excepción de la última batalla, todas al primer intento yo las estaba sacando en S. Y pues yo no soy así la que pilera en los juegos de estrategia en tiempo real, entonces se nota que está un poquito más por lo bajo. Igual se puede bajar aún más si hace falta. Si usted solamente le interesa la novela visual, lo puede dejar en fácil, y en fácil usted mira feo a los enemigos y se mueren todos. Listo. Vanillaware es famoso, o por lo menos a mí siempre me llama la atención por sus aspectos técnicos. Y entiendo que este Kamitani precisamente es el que mete la mano siempre en que estas utilizan una estética anime, pero muy, como lo estilizada tal vez. Sí, es bastante, digamos, llamémoslo particular. Voy a tratar de explicarla a ver si soy capaz, pero también tengo que mencionar que el apartado visual también está partido en dos. Sí. Primero, pues cuando jugamos la novela visual, experimentamos a Vanillaware en todo su esplendor. Son gráficos 2D sobre fondos dibujados a mano, muy detallados, con inspiración claramente anime, bien con animación fluida, pero la particularidad es que no utilizan colores planos, sino los dibujos son parecidos como si los pintaran con óleo. Entonces es como un anime pero sobrecargado, como lleno de muchísimos detalles, sombras, elementos. Luz, juegan mucho con las fuentes de luz para, si es de noche, entonces que se vea un brillo por acá o que las sombras se ven de determinada forma. Es preciosista, le dicen en algunas descripciones, pero es muy agradable a la vista. Todos los personajes se ven bastante diferentes, y cada periodo histórico se distingue fácilmente. Es decir, yo claramente me doy cuenta cuando estoy en la escuela en los 40, en los 80, en los 2025, en los años que sea,
porque pues ellos reutilizan, esa es una jugada que ellos son muy inteligentes, reutilizan mucho los fondos, pero los actualizan o juegan Los con ese cambio modifican, de sí. época Ujú. Y parece que les para... pusieran como un filtro, porque cuando vas al pasado parece como que la pantalla tuviese un filtro así como ocre o como sepia. Ujú, ujú. Juegan también con eso, con mucho con los colores para distinguirlos. La ciudad se ve diferente en el 80 que en los 40, que en los 2025, etcétera, etcétera. Eso en cuando estamos hablando de la novela visual. Pero cuando entramos al combate, la cosa cambia y de forma un poquito radical. Drástica, sí. Entonces, como decía Víctor, el juego se ve entonces en un plano con vista superior, por así decirlo, un poquito isométrica a veces. Y lo que estamos viendo es un plano simplificado de la ciudad con modelos poligonales semitransparentes, con pocos detalles, para ser sinceros, es decir, como todo lo Muy estamos viendo poquito, sí. Sí. de una perspectiva alejada, lo que hacen es que para tener muchos objetos en pantalla al mismo tiempo, porque los enemigos llegan en hordas a veces gigantescas de muchísimas unidades, pero son unidades diminutas, apenas los vemos prácticamente como puntos en la pantalla. Nuestras unidades pues son un poquito más detalladas, pero también son muy pequeñitas, y lo que juegan es con muchos efectos de luces, colores, partículas por todos lados. Eh, lo que sí tienen es que cuando seleccionamos a nuestro personaje y vamos a seleccionar el ataque que quiere hacer, ese ataque lo muestran en un recuadro pequeñito, muy bien animado con el estilo Vanillaware de siempre. Entonces nuestros personajes, los cuadros de nuestros protagonistas están en la parte de arriba con mucho detalle y esos cuadritos pequeñitos también con muchos detalles. Pero ya cuando la acción está sucediendo en pantalla, estamos a distancia, poco detalle y muchos efectos de partículas. Muy A azul, mí, muy verde, muy gris. ajá, Ujú. bastante neones y cambios drásticos de colores para diferenciar entre enemigos y aliados. La verdad, a mí ese estilo me pareció bastante funcional, Sí, aunque utilitario. sí, aunque la interfaz puede llegar a confundir, pueden haber como muchos elementos en pantalla. Yo puedo ver los detalles de cómo está mi centinela, los enemigos, las ubicaciones, el movimiento. A veces me confundía un poco porque los centinelas que tienen movimiento solamente terrestre, los que no vuelan, tienen que moverse por el trazado de las calles. Entonces hay que, a ver, se da uno sin querer la vuelta por donde no es, entonces hay que devolver el cursor al punto inicial y luego mover por el otro lado. puede gastar unidades de estas de la unidad. Sí, exacto. Uno tiene, por ejemplo, un movimiento limitado, entonces pues yo tengo que mirar cuál es la mejor ruta para moverme a donde quiero llegar para poder llegar lo más lejos posible. Y sí, sí, lo que dice tiene razón porque en el juego también hay fuego amigo. Y alguna vez yo me encontré dañando las unidades porque no lograba identificar bien el área de ataque, porque es como un cursor que marca y luego marca una zona, como que la chura le pone un sombreado, y yo no alcanzaba a identificar bien que estaba por fuera y terminaba haciéndole daño ahí a la unidad amiga. En cuanto a diferencias entre las versiones, la única apreciable es el tema de la resolución. En la versión de Switch pues maneja una resolución un poquito menor que la de PlayStation 4, pero todo lo demás sí tratan de apuntarle a 60 cuadros por segundo. A veces en medio del combate hay tantos efectos de partículas que cualquiera de las ediciones se puede quedar un poquito, se le pueden caer un poquito el frame rate, pero no es nada grave porque pues en ese momento está uno como apreciando el resultado de las decisiones que tomó y no tanto atacando en tiempo real. No sé si de pronto Víctor, que lo jugó en Switch, ¿qué tal funciona la interfase en la pantalla pequeña? Porque yo tengo un televisor de tamaño decente
y pues a veces sentía como la interfaz como muy cargada, como muchas cosas durante el combate, no sé cómo se ve sí, en la parte pequeñita. de novela gráfica todo se ve muy bien y hacen un esfuerzo para que este tema del pensamiento y eso sea muy fácil de seleccionar porque además es un botón, no tiene mucho problema. Pero sí, en el tema de combate, lo que les decía, de pronto, incluso había a veces tantos enemigos y cosas que yo en la pantalla jugando en portátil a veces no lograba distinguir bien el tema del área de ataque. Me pasó un par de veces y ya luego le cogí el sentido porque se iluminaban las unidades que recibían daño. Yo no me fijé en ese detalle, pero sí se nota a veces sobrecargado y sobre todo cuando están hablando en el combate entre unidades, en mis unidades, sale un recuadro en donde se ven ahí, los empelotan por algún motivo, pero bueno, ahí los ponen y están conversando como si fuese por intercomunicador. Entonces a veces se superponían esas imágenes y como digo yo, es como muy oscuro. A veces sí tenía algún como... No hay problema porque ahí no tengo que hacer ninguna acción, pero sí lo sentía como muy oscuro en algunos momentos. Listo. Cambiando al otro aspecto técnico que es el sonido, pues personalmente yo dejé el juego en japonés, no solo porque esas son las voces originales, sino también porque los eventos suceden en ese país. Y la verdad los actores hicieron un excelente trabajo. Todos los diálogos los grabaron, o sea, no hay ni una línea que no tenga doblaje. Y adicionalmente, pues me di a la tarea de investigar qué tal había quedado el trabajo de los actores en inglés, porque también tiene voces en inglés. Y pues todo lo que encontré, personalmente no lo viví, la verdad, pues es que es todo tan japonés que me daba cosas que en mi cerebro no tenía mucho sentido. Yo sí hice el cambio porque en algún momento sí no casi les dejé el juego de fondo cuando eran escenas así como muy largas. Entonces yo estaba haciendo otra cosa y dejaba corriendo las conversaciones automáticamente para que fueran conversando. Y la dejé en inglés ahí pues para escucharlo. Y pues la verdad a mí no me molestó, pero es porque pues yo no estoy muy apegado realmente a ese tipo de pues anime o verlo así en japonés. A mí eso me da igual, pues yo soy de esos sacrílegos que incluso los pone en español y no le importa. Sí, no, a mí temáticamente todo me cuadraba para ponerlo en japonés, o sea, el diseño del arte, el lugar donde suceden los eventos, qué son las voces originales y adicional a eso, pues que utiliza muchos de los elementos clásicos del anime, entonces no, lo tengo que jugar en japonés. Pero lo que les digo, lo que escuché es que también las voces en inglés hicieron un buen trabajo. La música es una mezcla de elementos electrónicos con instrumentos clásicos y fue compuesta por Basis Escape. Basis Escape es un estudio, es un grupo de músicos que ya han trabajado en varias oportunidades con Vanillaware y varios de los veteranos de otros juegos ya habían participado precisamente en proyectos de Vanillaware como el Odin Sphere, como el Dragon's Crown. En su mayoría se me hizo que es muy ambiental, muy para acompañar la novela visual y pone énfasis en toda la temática del misterio y como juega con algunos elementos de ciencia ficción y de futurista, por ahí es donde mete los temas electrónicos. Particularmente no me impactó, se me hace que habían... Sí, no es memorable. No es memorable, había como mejores canciones o música mucho más impactante en otros juegos de la franquicia. Sí, Muramasa, por ejemplo, yo la recuerdo mucho con esa ambientación feudal japonesa, medieval, pues, bastante. Y en el Odin Sphere las canciones suenan muy épicas, o sea, suenan muy a épica, a epopeya importante. Sí, aquí no pasó así. Listo. Entonces, con esto, ¿qué nos quedamos escuchando precisamente de la banda sonora? César sí me decía, no encuentro qué canciones poner, y le doy la razón, no encontré yo tampoco una que fuera así memorable. Vamos a escuchar una canción que se llama Brat Overflow.
Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Allí encuentran reseñas retro, encuentran estos podcasts y aparte nos encuentran en las redes sociales como @crónicasgumba. Hoy estamos hablando de Odin Sphere. Hoy estamos hablando de 13 Sentinels Aegis Rim. Es un juego de Vanillaware que se lanzó en el 2020 para PlayStation 4 y en el 2022 para Nintendo Switch. César nos comentó que es una unión entre dos géneros bastante diferentes y que de hecho el juego los mantiene muy aparte. Una parte de novela gráfica y otra parte de juego de estrategia en tiempo real que tiene un poquito menos de peso. Y le voy a preguntar ahora qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que le pareció bueno de 13 Sentinels. Bueno, tengo varios puntos que me gustaron bastante. Primero, la historia, la trama en general es muy entretenida, es el eje conductor, de verdad lo que jala el juego y está muy bien contada. Es un poquito confusa, eso sí hay que mencionarlo, pero pues esos cambios temporales, los diferentes personajes, todos con sus propias motivaciones y gustos y personalidades, están muy bien desarrollados a lo largo de todo el juego. Y en los misterios o las subtramas que se van desarrollando de que, oiga, ¿quién es este personaje? ¿Y por qué apareció? ¿Y por qué está en esta época? ¿Y qué es ese protocolo que quieren hacer? ¿Y de dónde vienen estos? Y todo es muy, muy, muy entretenido. Entonces la historia es uno de los puntos positivos. Todo el aspecto visual, el trabajo de Vanillaware siempre es impresionante, impecable. Súper bien animados, los diseños de personajes muy entretenidos, los detalles de los ambientes que son dibujados a manos son muy buenos. Aquí en este juego en particular jugaron muy bien con todo el tema de las luces, de la iluminación. Y es que aquí tienen algo que me sorprendió mucho porque digamos que un escenario épico, un templo, una pagoda, alguna cosa así, pues digamos que de alguna manera es fácil hacerla llamativa, pero esta gente se las ingenia para que el cuarto de lavado de una casa se vea interesante de explorar. Sí. El otro punto positivo, otra cosa que me gustó, los combates en tiempo real. La verdad, la estrategia en tiempo real es la variedad de clases, la cantidad de ataques disponibles, los cambios en las composiciones de los enemigos, el manejo de las hordas, aprender a ser más eficiente con los personajes, todo ese tema del manejo del combate real, la verdad me gustó. No es nada del otro mundo, pero se me hizo bastante competente sin que les hiciera falta ponerle tanto detalle. O sea, de verdad hay muchísimas formas de personalizar cada uno de los centinelas y uno empieza a encontrar cuáles son sus favoritos y cuáles son los ataques que más le gustan y empieza a mejorarles cada uno de los elementos y hay muchísimas cosas en las que gastar puntos. Entonces todo el tema del combate en tiempo real me gustó. Y el último punto positivo que quiero mencionar es el tema de la actuación de voz. Todos actores de voz profesionales de muy alta factura, con excelentes entonaciones, se les nota el sentimiento, la emoción, las diferentes emociones a medida que van avanzando dentro del juego y van cambiando sus estados de ánimo. Muy, muy buena la actuación de voz. Bien, entonces, ¿qué te quedó como no te gustó? ¿Qué te pareció malo? Solamente tengo un problema que yo lo entiendo, pero de todas formas me parece que no está como mal balanceado. Todo el tema de la dificultad. La dificultad me pareció, Sí. por lo menos la que está como normal, me pareció muy sencilla. Está muy pensado en las personas que disfrutan de las novelas gráficas y a las personas que les gusta un poquito la estrategia. No creo que sea necesariamente un spoiler, pero después de que usted se termina el juego, hay misiones adicionales de combate en tiempo real, de estrategia, que se ponen mucho más interesantes. O sea, siguen sin ser difíciles, pero por lo menos ahí pues, mezclan mayor variedad y es un poquito más impredecible lo que va a aparecer en el escenario.
y esas se me hicieron bastante entretenidas, pero pues en ese punto ya había terminado toda la historia, entonces pues como que no. La dificultad sí me pareció que está como muy bajita, también es muy directo todo Y el por, tema de avanzar exacto, de y por el trama. diseño de los niveles, porque una cosa es que la dificultad sea bajita porque pues las unidades no sirven, pero sí, creo que coincido. Los primeros incluso combates, yo entiendo que son un tutorial, pero ya llega un momento en donde ya me habían hecho todos los tutoriales y no variaba mucho como la estrategia que yo tenía que implementar para pasar un nivel. Sí, ese sería como mi punto evidentemente negativo. Listo, y que queda ahí como un poquitico raro que no afecta, no te dañó el juego, pero no te terminó de convencer. Bueno, yo tengo aquí tres punticos que vale la pena mencionar. La música como tal no me pareció mala, se me hace que es buena música, pero evidentemente estaba esperando algo más memorable, algo más impactante. Yo estoy más acostumbrado a que los juegos de Vanillaware me llaman mucho más la atención. La música la puedo escuchar de manera separada y hay canciones épicas y hay momentos tristes y aquí es más como ambiental, entonces quedé un poquito con la nota baja porque yo esperaba un poquito más, sin ser mala, o sea, definitivamente tenía espacio para mejorar o por lo menos para presentar música más llamativa. Otro punto es que de pronto la distribución de cada tipo de juego, lo mismo, está como mal, no sé, se me hizo muy poquito combate y mucha novela visual. Sí. Eh, no necesariamente eso es malo, por eso no lo puedo poner como malo, pero personalmente me hubiera gustado que la distribución hubiera sido, de pronto no igual, pero por lo menos un poquito más balanceada. Y el otro punto, que es una querella ahí personal, es que usted definitivamente no puede parar de jugar en cualquier momento y tratar de retomar después. ¿Por qué? Porque la historia es compleja, porque los nombres de los personajes son muy japoneses y no son para nada sencillos. Entonces, si usted se desconecta del juego un mes, tratar de después de retomarlo y acordarse en qué iba puede ser una pesadilla. Entonces, es de esos juegos que si usted se va a poner a jugarlo, enchúfese y dele de corrido todo el tiempo que pueda, porque de verdad de esos juegos que después es muy muy complejo volver a conectarse con él. Por eso esto no es necesariamente malo, pero pues sí es un elemento que hay que tener en cuenta. Bien, entonces ya sabiendo esto, se puede intuir que esto se le puede recomendar a los que son fanáticos de las novelas gráficas, pero ¿a quién más le recomendarías y qué diría el juez Goomba de este 13 Sentinels Aegis Rim? Bueno, a esta es la parte complicada. Primero, por las recomendaciones, sí, a los que les gustan las novelas gráficas, de pronto a las personas que les gusta el anime, pero hay que tener en cuenta pues que hay que leer y hay Yo que creo que poner más a las que les atención. gusta el manga que el anime. Sí, de pronto más a las que les gusta el manga, pero pues como está muy bien animado y todo en movimiento y usted controla los personajes, pues también eso podría expandirse hasta los que les gusta el anime. Eso a quienes les puedo recomendar. Y darle una calificación está muy complicado porque como esto es un juego muy particular, muy de nicho, yo podría decirles que para las personas que les gustan los juegos por la trama, por la historia, que se dejan guiar por ese elemento en particular, para ese grupo en particular, este podría ser un título comprable. Pero si ya tenemos que hablar del público en general, me toca bajarlo hasta un alquilable precisamente porque es elemento muy nicho. Primero, estrategia en tiempo real Ujú. para la jugabilidad en combate y adicional a eso, la novela gráfica de leer, de tener en cuenta muchos diálogos, de manejar muchos personajes al mismo tiempo, la historia no lineal, todo ese tema de la trama puede ser un poco abrumador para algunas personas, entonces por eso yo les recomendaría alquilarle, es decir, si lo consiguen barato o si de pronto lo pueden pedir prestado, porque por ejemplo, mi historia corta es Andrés y yo lo compramos al mismo tiempo, porque era un juego de Vanillaware, era relativamente difícil de conseguir, pero al momento que yo llevaba 2 horas jugando le dije, Andrés, no lo juegue. Yo le presto el mío después, venda el suyo ahora que está sellado, porque la verdad
para el estilo de juego de Andrés no creo que se aplique bastante. Entonces por eso sí lo dejaría para el público en general como un alquilable, pero para los que ya saben que la trama los puede empujar a terminar un juego sin problema, lo subiría hasta comprable. Perfecto. Entonces con esto cerramos el podcast 137. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Tenemos las redes sociales, como les decíamos, en Twitter, en Facebook, @crónicasgumba. Aparte, les agradecemos si entran a nuestra página y ven, recorren las reseñas escritas. Si le pican a la publicidad sería excelente. Y además, en el reproductor de podcast que tengan, ahí mismo en donde nos están escuchando, no se olviden de dejarnos un corazoncito o alguna cosa para que otras personas nos puedan ver también. El día de hoy estuvo con ustedes César Rivera. Un saludo para todos. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Y quien les habla, Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.